Ano no solo es la chica rara del anime, ni el ex-idol que se volvió solista. Hoy te voy a llevar por 10 canciones clave que muestran todas sus caras: la artista vulnerable, la voz caótica y la compositora que no encaja en ningún molde. No solo las canciones virales, sino canciones que explican por qué Ano se volvió un fenómeno. Al final, te prometo que la vas a escuchar diferente. Ano, cuyo nombre real es Shimizu Ayano, comenzó en el grupo idol underground Yorumerumo, pero su historia real empieza cuando rompe con el molde idol tradicional. La realidad es mucho más incómoda y mucho más interesante. Ano no es solo una estética caótica ni un personaje viral de TikTok, tampoco fue la típica idol que maduró y cambió de imagen. Ano es el resultado de rechazar un sistema completo desde dentro. Desde 2020, su carrera solista se mueve entre pop punk, alternativo, rock, hyperpop, shoegaze y música para anime, siempre con letras crudas, infantiles y perturbadoras al mismo tiempo. Pero más allá del género hay algo constante: letras infantiles que hablan de cosas oscuras con melodías dulces y emociones incómodas, agregando una voz frágil que nunca intenta ser perfecta. Ano no canta para lucirse, canta como si escribir canciones fuera una forma de sobrevivir. Su discografía no es enorme, pero sí muy intencional. Y hoy vamos directo al análisis, canción por canción, para entender cómo se construye el universo de Ano. Voy a alternar entre sus canciones más conocidas y menos conocidas. Comenzamos con Sweet Side Suicide. Es una declaración estética. La canción mezcla dulzura melódica con una tensión oscura en la producción. El contraste entre su voz frágil de Ano y la base instrumental con tintes alternativos crea una sensación de vulnerabilidad. El título representa la idea de autodestrucción que se siente atractiva o reconfortante. En realidad no habla literalmente de muerte, sino de conductas autodestructivas emocionales. Muchos creen que representa la experiencia de Ano durante su época como idol, cuando sentía que su identidad real estaba siendo consumida por el personaje público. Aquí se percibe el sello característico de Ano, lo kawaii y lo perturbador entrelazado en el mismo espacio. En este caso, Sweet sería como la apariencia idol perfecta y Suicide sería como la destrucción del verdadero yo, es decir, el conflicto entre el personaje y la persona real. La canción refleja la influencia del rock alternativo japonés de los 2000, y esta es una de sus canciones que mejor representa su transición de idol underground a artista alternativa. Muchos fans también interpretan la canción como una metáfora de la autodestrucción emocional. Nitembuse muestra el lado más experimental y caótico de Ano. La canción no sigue una fórmula tradicional, más bien juega con cambios inesperados como pensamientos intrusivos e inesperados, con una energía casi impredecible. Su interpretación vocal es teatral, exagerada por momentos, pero completamente intencional. Es como si estuviera perdiendo su control emocional. Esta canción demuestra que Ano no busca comodidad comercial, sino expresar algo auténtico. La canción es caótica y simboliza una mente fragmentada o emocionalmente inestable. Algunos fans creen que la canción representa ataques de ansiedad o episodios de disociación. El título es deliberadamente extraño y abstracto, algo común en el estilo artístico de Ano. La canción enfatiza su identidad como artista experimental, así que su estilo vocal exagerado es intencional para transmitir inestabilidad emocional, presión y conflictos que tienen los adolescentes en esa etapa de su vida. Esta es una de sus canciones menos comerciales, pero más valoradas por los fans. Además,
fue el tema principal de la película Meihemu Garusu. Es de unas chicas adolescentes que tienen poderes psíquicos. El título es muy curioso porque es un juego de palabras o anagrama. En inglés sería algo así como Net Nives, pero si se lee al revés sería Seventeens, que hace una referencia a la adolescencia. De ahí la relación con la película. Apathy es minimalista en comparación con otras canciones de su discografía. La producción permite que la voz tenga protagonismo, transmitiendo una sensación de vacío emocional. La atmósfera introspectiva de esta canción hace que se sienta más madura y reflexiva. Es una canción que representa uno de sus lados más vulnerables y menos caóticos. Ano ha hablado abiertamente sobre sentirse desconectada emocionalmente durante ciertas etapas de su vida. Según los fans, la canción representa depresión funcional, es decir, seguir existiendo sin sentir un propósito. Las ilustraciones que aparecen en el video me parecen un poco extrañas y perturbadoras, pero bueno, es el estilo de Ano. Por cierto, fueron hechas por el mangaka Ishida Sui. You and I Heaven muestra un contraste luminoso dentro de su discografía. Aquí encontramos una producción más brillante, con un ritmo pegajoso y una estructura más accesible. Sin embargo, incluso en su aparente optimismo, la interpretación vocal mantiene esa fragilidad característica que impide que la canción se vuelva simplemente pop ligero. Tiene una dualidad muy interesante. Aunque suena positiva, algunos fans creen que Heaven simboliza escape y no felicidad. Podría interpretarse como el deseo de escapar de la realidad con otra persona. También se dice que Heaven no es un lugar real, sino una fantasía creada para sobrevivir emocionalmente. Esta es una de sus canciones con un sonido más accesible dentro de su discografía. Muestra su capacidad para equilibrar el pop con su identidad alternativa, así que fue bien recibida por fans que prefieren su lado más emocional y melódico. Esta canción es una explosión de rebeldía. If Wonderful World tiene un sonido más crudo, casi punk en actitud. La energía es agresiva y directa, como una liberación emocional con una instrumentación que empuja constantemente hacia adelante. Es una crítica al mundo y a la sociedad disfrazada de sarcasmo musical, debido al bullying que sufrió Ano en la escuela y abandono escolar. Así que creo que esto influenció profundamente su visión del mundo. Aquí Ano muestra su lado más desafiante y confrontativo. Puede interpretarse que la canción es una respuesta a las expectativas sociales que la obligan a encajar. El título es una expresión sarcástica contrastando con el clásico optimismo de la frase original. Refleja la actitud rebelde que define la personalidad pública de Ano. Y como lo mencioné anteriormente, el estilo tiene influencias del punk y el alternativo rock japonés. Nyan Nyan Oe es un caos divertido. Es excéntrica, colorida y exageradamente energética. Es una experiencia sonora excéntrica. Mezcla ritmos tradicionales japoneses con un enfoque alternativo moderno. La canción juega con sonidos juguetones y cambios abruptos, creando una experiencia casi caricaturesca, como una crítica al sistema idol. Es teatral, exagerada y completamente fuera de lo convencional. Refuerza la identidad artística única de Ano, que constantemente fusiona lo tradicional con lo experimental. Pero detrás de esa capa aparentemente infantil hay una intención artística clara, que es romper con las expectativas tradicionales del J-pop. También el estilo teatral refleja su personalidad artística excéntrica.
Aunque parece caótica y divertida, representa la pérdida de control y la ruptura de la identidad idol tradicional. Es así como esta canción podría representar su propia identidad, alguien que vive fuera de la sociedad. Se dice que es una parodia de la cultura idol. Ano exagera el kawaii hasta el punto de hacerlo incómodo. Esta es una de sus canciones más caóticas y excéntricas, que representa la influencia de su pasado en la escena idol underground. Su estilo exagerado es parte de su identidad artística disruptiva, y muchos fans consideran esta canción como un ejemplo puro del caos controlado de Ano. Se dice que muchos críticos la odiaron y eso a Ano le encantó. La canción es casi una burla directa a la crítica musical, y esta canción es parte de su primer álbum del mismo nombre. Smile Again. El título significa literalmente no te daré una sonrisa o no te voy a regalar una sonrisa. El mensaje es directo y poderoso. Smile Again es una de las canciones más representativas de su estilo híbrido. Combina una estética dulce con una sensación de tensión emocional. Esta canción conecta mucho con fans que rechazan la imagen idol forzada. De esa manera, la canción se volvió una de las favoritas de los fans. Musicalmente es simple, pero el concepto es fuerte. Es una canción que cuestiona la idea de la felicidad obligatoria, algo muy presente en el mundo idol. Esta canción me parece una de las más curiosas que tiene, suena un poco infantil y su voz es tan linda. La he escuchado cientos de veces. También algunos fans piensan que esta canción representa el momento en que Ano decidió dejar de fingir. Es una crítica indirecta a la presión que enfrentan las idols y refleja la experiencia personal de Ano en la industria idol. Peekaboo juega con dinámicas de contraste, versos suaves y coros más explosivos. La canción se siente como un juego psicológico, donde la inocencia aparente oculta algo más oscuro, como un juego donde algo aparece y desaparece. Es una canción que destaca por su composición progresiva y su energía contenida, con cambios entre la felicidad y la tristeza. Es así que representa la dualidad entre inocencia y perturbación, tema común en su música. Es una canción que muestra su capacidad para crear tensión emocional. Namida-kun Kyo-mo Ohayo. El título significa Señor Lágrima, buenos días otra vez. Esta es una de sus canciones más emotivas. La atmósfera es delicada y melancólica. La voz de Ano aquí se percibe más clara, menos teatral y más íntima. La canción trata sobre convivir con la tristeza como parte de la vida cotidiana, y es considerada una de sus canciones más emocionales. La canción muestra esa sensación de levantarse cada día a pesar del peso emocional, como una tristeza constante. Esto también se puede interpretar como aceptar el dolor como algo constante en la vida. Kono Sekai ni Furitake. Desde el inicio la canción construye una atmósfera íntima y vulnerable. Se caracteriza por su instrumentación minimalista con tonos suaves y etéreos. Es una producción que enfatiza el vacío emocional con la sonoridad que transmiten aislamiento. Creo que esto crea una sensación de burbuja emocional, como si el mundo exterior no existiera. La voz de Ano es el elemento central. Su interpretación no busca perfección, sino transmitir una emoción cruda, como las respiraciones que suele hacer en el video, mostrando una fragilidad intencional y mostrar cambios entre dulzura y desesperación. Esto genera una sensación humana y a la vez perturbadora. El título significa literalmente solo nosotros dos en este mundo. Aparentemente parece una canción romántica
al hablar de un escape con otra persona, crear un mundo propio o existir el uno para el otro, aunque también se puede interpretar como excluirse del resto del mundo. Algunos fans piensan que la canción trata sobre el deseo de desaparecer del mundo, para otros representa dependencia emocional o simbolizar la disociación psicológica. Aunque finalmente se puede interpretar de diferentes formas, según el punto de vista de cada persona, como una canción romántica sobre la soledad, como una canción sobre escape psicológico o desaparición emocional. Aquí les dejo un extra, gracias a Bicrosep2523 y MiloSandy1 por comentar sobre el top. Kill Love, con una intensidad emocional fuerte, la producción es más pesada y la interpretación transmite frustración y dolor. Es una canción que habla de relaciones conflictivas donde el amor y el resentimiento se mezclan. La energía es catártica y directa. En realidad no significa literalmente matar el amor, sino destruir la capacidad de amar, ya que representa el miedo a la vulnerabilidad emocional, el amor como amenaza emocional y la destrucción como un mecanismo de autoprotección. Así que explora el lado más oscuro de las relaciones emocionales. La canción destaca por su intensidad vocal y representa el lado más crudo y emocional de Ano. Estas 10 canciones muestran que Ano no es una artista tradicional, ni una solista pop común. Es una artista que usa lo infantil, lo raro y lo incómodo para hablar de emociones reales. Refleja de una manera tan sutil las experiencias que ha tenido en su vida y mandar mensajes en sus canciones, como una forma de liberación personal. Es una artista que usa lo infantil, lo absurdo y lo incómodo para hablar de cosas que normalmente se esconden, como el miedo, la dependencia, la ansiedad, el rechazo y el cansancio emocional. Muchas de sus canciones parecen simples, pero funcionan como diarios emocionales. Creo que sus canciones no buscan impresionar, buscan conectar. Por eso su música divide tanto. Hay quienes la aman, hay quien no la entiende y hay quien se siente reflejado de una forma incómoda. Escuchar a Ano es aceptar que no todo tiene que estar bien, no siempre hay respuestas y está bien no encajar en la sociedad o el mundo en general. Es increíble que una artista que vive al otro lado del planeta llegue a tocarnos con sus canciones y emociones. En el video pasado vi que algunas personas han tomado fuerza con la música de Ano, ya sea que estemos pasando por un mal momento o que a veces pensemos que no hay salida en la vida. Su música ha sabido conectar con millones de personas y creo que esa es la razón de todo su éxito. Si solo la conocías por el anime o los clips virales, te invito a escucharla con otros oídos. Te prometo que no te vas a arrepentir. ¿Cuál de estas canciones te sorprendió más? ¿Hubo alguna que te hizo sentir incómodo o identificado? Déjamelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase idol. なんで？いやいや、なんでって。